que sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Centro Ultrella. Llevaba bastantes semanas dudando sobre qué vídeo largo hacer para este mes, ¿no? Pero con todo lo que hemos estado viviendo durante estos últimos meses, pues me he dado cuenta de que quería compartir con vosotros unas reflexiones que hice a modo de, en cierto sentido, conclusión de uno de mis cursos online que ya ha terminado. Como sabéis, los que me venís siguiendo desde hace tanto tiempo, soy profesor de cursos de divulgación de historia y simbología de las religiones y he pasado los últimos casi 5 años impartiendo un curso sobre la Biblia, ¿no? Sobre la historia de la Biblia, la historia de los libros de la Biblia, ¿no? Cuándo fueron escritos, por quiénes, dónde, con qué objetivo. Algo mucho más condensado de este curso, que de hecho durará 3 meses, voy a hacer próximamente de manera presencial en el Instituto Petrarca en Madrid. Pero al final de cada uno de estos bloques, yo siempre hacía una clase, digamos, optativa, ¿no? De divulgación para todas aquellas personas que estuvieran interesadas, no hacía falta que hubieran seguido el curso, donde trataba temas relacionados con los libros, con el bloque de libros que habíamos analizado y que no había dado tiempo a ver en clase, ¿no? Y realmente esto que os voy a contar hoy es la conclusión, la clase de ampliación que impartí cuando terminamos el bloque 5 dedicado a la literatura joánica, es decir, al Evangelio según Juan, a las 3 cartas joánicas y al Apocalipsis, sobre todo el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque un alumno cristiano, porque tengo varios alumnos que son creyentes, tanto judíos como cristianos, me dijo que no terminaba de entender la validez, por así decir, del Apocalipsis hoy. Quería decir, entendía muy bien, ¿no? En el caso de los evangelios, las enseñanzas de Jesús, ¿no? Cómo podía extraerlas, cómo podía aplicarlas, porque eran enseñanzas, digamos, concretas, eran enseñanzas claras, evidentes. Pero en este libro, el del Apocalipsis, ante tanta visión, ante tanta imaginería, ante tanto simbolismo, sí, le parecía un libro quizá de corte mucho más filosófico, apocalíptico, desde luego, pero que no podía tener, digamos, una aplicación real en el mundo hoy. Y por ese comentario me propuse hacer esta clase de ampliación y creo que es importante y por eso me apetece compartirla también con vosotros. El libro de las Revelaciones, o Apocalipsis en griego, es un libro muchas veces temido, incomprendido e incluso evitado. Acercarse a sus páginas es, sin duda, presenciar un desfile de visiones e imágenes dignas de cualquier superproducción de Hollywood, con bestias de múltiples cuernos y cabezas, dragones, mujeres celestiales, ejércitos angélicos y una larga lista de personajes que se van sucediendo en las páginas de un texto que en muchos casos, y esto lo digo por experiencia, es el único libro que despierta la curiosidad y la emoción de la gente joven porque, y cito, mola mucho.
Sin embargo, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos y en varios países sudamericanos, numerosos pastores evangélicos utilizan el Apocalipsis para infundir miedo en el corazón de los creyentes, instándoles a identificar muchos de esos símbolos con acontecimientos contemporáneos, llamando al arrepentimiento porque el fin está cerca y Cristo viene. Entonces, ¿son estas las únicas lecturas posibles del Apocalipsis hoy? ¿O reducirlo a un guión de blockbuster o utilizarlo para amedrentar a la gente con exhortaciones apocalípticas? Pues creo que no. Así que hoy vamos a preguntarnos por qué este texto, lleno de bestias, trompetas, jinetes celestiales y copas rebosantes de sangre, es mucho más que una fantasía escatológica y por qué puede ser relevante en nuestro siglo XXI con sus crisis ecológicas, sociales y existenciales. Que no solo en los evangelios hay enseñanzas y que en el Apocalipsis encontramos una obra de resistencia espiritual, una filosofía de la esperanza, una crítica radical al poder corrupto y una visión simbólica de lo que podría ser una humanidad redimida. El Apocalipsis tiene muchas cosas que enseñarnos a cristianos y no cristianos sobre el mundo que vivimos y los desafíos a los que nos enfrentamos hoy. Y así ha sucedido en cada época, razón por la cual lleva formando parte del canon desde hace tantos siglos, aunque a menudo la Iglesia no sabe muy bien qué hacer con él. Así que en el vídeo de hoy vamos a echarle una mano. ¿El Apocalipsis debe seguir considerándose un anuncio del fin del mundo o puede entenderse como una propuesta de esperanza radical? Vale, empecemos por ubicar el texto. El Apocalipsis es el libro que cierra el Nuevo Testamento, aunque no fue el último libro en escribirse, pero se toma esa decisión de colocarlo al final porque es la obra que habla del final de los tiempos, cuando todo lo que se relata en los demás libros testamentarios ya ha sucedido o está sucediendo. Es una obra que habla de lo que vendrá y de lo que le espera no solo a la comunidad cristiana, sino al mundo en general. Pero es importante subrayar algo. El género apocalíptico no es exclusivo del cristianismo, sino que también aparece en el judaísmo, en pasajes como de Isaías o Ezequiel o libros enteros como el de Daniel o el cuarto de Esdras, ¿no? En todos los casos es un tipo de literatura que responde a contextos de crisis, persecución y desesperanza. Ya hablé sobre las características de la literatura apocalíptica en un vídeo que os dejaré por ahí arriba. Entonces, cuando uno lee el Apocalipsis, no está ante una especulación fantasiosa de sus autores que ese día se aburrían o que se habían fumado un tripi y vomitaron esos textos, sino que es un tipo de literatura, para nosotros extraña por no estar acostumbrados a ella ni a su contexto, que utiliza símbolos, visiones, números y criaturas extrañas para comunicar una certeza, que la historia tiene sentido, que Dios no está ausente del mundo ni nos ha abandonado y que al final la justicia prevalecerá. La palabra apocalipsis en griego significa literalmente quitar el velo o revelar. No es un anuncio del fin del mundo en el sentido popular que le ha dado Hollywood, con las películas de catástrofes clasificadas como apocalípticas, sino una revelación de la verdad profunda que se oculta tras las apariencias en un mundo en el que la maldad campa a sus anchas. Ya en el judaísmo del Segundo Templo surgen textos como Daniel, Enoc o el Apocalipsis de Esdras que utilizan ese estilo para expresar una certeza, que aunque el mundo esté gobernado por imperios opresores y corruptos y parezca que Dios guarda silencio al respecto, en realidad todo forma parte de un plan divino que se está cumpliendo y cuya culminación está cerca. Como literatura nacida en contextos de persecución, su estilo es simbólico y visionario. Está lleno de imágenes cifradas, lo que la coloca más cerca del arte que de la historia y más próxima a la poesía que al ensayo. En palabras de Paul Ricoeur, se trata de una metáfora total. El lenguaje apocalíptico no pretende describir exactamente lo que va a ocurrir, sino que busca abrir la conciencia a una nueva visión del mundo. Como ocurre con los iconos del cristianismo oriental o con los sueños, hay que aprender a mirarlo desde dentro. Y por eso, cuando leemos el Apocalipsis, tenemos que hacerlo con tres claves.
La primera es que es un libro de consuelo para comunidades perseguidas, no una predicción con descripciones literales del fin del mundo. La segunda subraya la primera, es simbólico, no literal. Por ejemplo, la marca 666 no es un microchip ni la bestia es un político concreto. Se trata de figuras arquetípicas. Y la tercera es que debemos comprender que en la época en la que se redacta este texto, la espiritualidad va de la mano de la política. El Apocalipsis critica el imperialismo que oprime a los seres humanos y propone una alternativa, la fidelidad a Dios como resistencia, porque solo Él es dueño del mundo y de la historia. Se estipula que el Apocalipsis fue escrito hacia el año 95, en el imperio de Domiciano, cuando la comunidad cristiana era minoritaria y sufría persecuciones por parte de civiles y gobernadores locales. Sin embargo, en lugar de volverse contra sus conciudadanos, el autor apunta al responsable último, que es Roma, una bestia que exige adoración. El culto al emperador era obligatorio y los cristianos, al negarse a rendir ese culto, eran considerados por el Estado no solo religio ilícita, sino también peligrosa, porque ponía en riesgo la unidad del imperio y, por lo tanto, la Pax Romana, recibiendo acusaciones de sus vecinos gentiles que los tachaban de ateos, traidores y enemigos del orden. Esto es fácil de entender. Las religiones del imperio eran todas ellas de carácter cívico, es decir, participar de la vida cultural pública aseguraba la prosperidad del imperio, de sus ciudades y de sus familias. Pero si había una comunidad cristiana en la ciudad que se negaba a tomar parte de esa religiosidad pública, que era, recordemos, visto como un deber civil, y más tarde ocurría una desgracia, eran los chivos expiatorios perfectos. Por ejemplo, un padre de familia que cumplía religiosamente, nunca mejor dicho, con sus obligaciones para con los dioses y que un día veía cómo una epidemia de peste acababa con la vida de su hijo, era muy fácil que echara la culpa a los cristianos por no haber participado del culto público. La no participación de unos pocos en el deber ciudadano acarreaba las desgracias de muchos. De ahí derivaban las denuncias e incluso los linchamientos públicos que llegaban a oídos de gobernadores locales, muchos de los cuales optaban por condenar a muerte a los cristianos para calmar a las masas enfurecidas. En este contexto, el Apocalipsis no es fantasía ni mucho menos, sino una proclamación de fidelidad a Dios por encima de toda presión, opresión y poder terrenal. Una fidelidad expresada a través de imágenes referenciales a la Biblia hebrea. El Éxodo, los anuncios del fin del mundo de Isaías o las visiones de Daniel, Ezequiel o Zacarías. El Apocalipsis es un texto profundamente judío en su imaginario y profundamente judío-cristiano en su mensaje. Ahí es donde se condensa la teología del conflicto entre el cordero inmolado y la bestia, entre la ramera de Babilonia y la esposa del cordero, entre la Roma terrenal y la Jerusalén celestial. Pero también se perfila una teología de la esperanza. Dice Apocalipsis 21:5, He aquí que hago nuevas todas las cosas. Es decir, no se trata de destruir el mundo, sino de transformarlo. Para los lectores modernos, el mayor desafío de un texto como el Apocalipsis es sin duda su lenguaje simbólico, un tipo de lenguaje propio de expresiones del espíritu como la poesía y el arte a los que estamos cada vez más desacostumbrados. Pero es justo ahí, en el lenguaje simbólico, poético y metafórico, donde reside su fuerza. En la filosofía contemporánea, autores como Alain Badiou, Slavoj Žižek o Giorgio Agamben han redescubierto el potencial subversivo de las visiones apocalípticas. Estas no proponen la resignación ante el desastre, sino una reconfiguración radical del sentido. Los cuatro jinetes, por ejemplo, representan el imperialismo, la guerra, la injusticia y la muerte. La bestia representa el poder ejercido sin alma. El falso profeta, la segunda bestia, es la religión al servicio de ese poder. Mientras que la gran ramera son las ciudades prostituidas por el lujo, la violencia y la injusticia. ¿Seguimos pensando que el Apocalipsis no tiene nada que decirnos? El valor del simbolismo apocalíptico está precisamente en su capacidad de relectura constante. No aportan nombres concretos, sino arquetipos que invitan a discernir.
Por ejemplo, los cuatro jinetes pueden ser leídos hoy como una fiel panorámica de nuestro mundo. En el capítulo 6, cuando el Cordero abre los primeros sellos del libro sellado con 7 sellos, que según la tradición apocalíptica contiene el sentido profundo de la historia, lo que brota de él no es un paraíso, sino una secuencia de horrores. Cuatro jinetes cabalgando sobre la tierra. El primero, sobre un caballo blanco, lleva un arco y una corona. El segundo, sobre un caballo rojo, empuña una espada y arrebata la paz. El tercero, montado sobre un caballo negro, sostiene una balanza. Y el cuarto, espectral y ceniciento, es la muerte misma seguida del Hades. El jinete blanco, tradicionalmente identificado como la conquista o la dominación, puede verse hoy en el imperialismo, en las guerras mediadas por la propaganda, el dominio ideológico y las nuevas formas de colonización cultural y tecnológica. Ya no hace falta un ejército para someter a un pueblo, basta con imponerle un modo de vida, un algoritmo, una dependencia digital. Las grandes plataformas tecnológicas, desde Silicon Valley hasta Shenzhen, cabalgan con apariencia de modernidad, pero portan un arco invisible, que es el de la vigilancia, el extractivismo de datos y la manipulación algorítmica. Conquistan conciencias, no territorios, pero su poder es igual de devastador. Son imperios sin fronteras y sin banderas, pero con coronas forjadas en litio, silicio y desinformación. El jinete rojo, el jinete de la guerra, no descansa nunca. En Palestina y Ucrania, en Sudán, en Yemen, en Myanmar, la espada sigue desenvainada. Pero su rostro es más complejo que el de un general. Hoy la guerra se libra por recursos, por rutas comerciales, por hegemonías energéticas. Se vende como defensa, pero se produce como negocio. Las industrias armamentísticas, las grandes beneficiarias del apocalipsis cotidiano, fabrican el conflicto con la misma frialdad con que se ensamblan piezas en una fábrica. El jinete rojo no solo cabalga entre explosiones, sino también entre tratados, licitaciones y cumbres internacionales donde se decide quién puede matar legalmente y quién no. Y en esta danza de la muerte, la sangre derramada es siempre de los mismos: mujeres, niños y pueblos enteros que ni eligieron ni iniciaron la batalla. El jinete negro, con su balanza, representa la injusticia económica que divide el mundo en hambrientos y saciados. Es el símbolo de un orden global que permite que 8 personas acumulen más riqueza que la mitad de la humanidad. La balanza en sus manos no mide la equidad, sino el mercado. Hoy, mientras millones de personas se enfrentan al hambre, los cultivos se marchitan por el cambio climático o se destruyen por intereses comerciales. Y otros especulan con alimentos en bolsas de valores, transformando el pan en un activo financiero. En palabras de Apocalipsis 6:6, 1 litro de trigo por el salario de un día, pero no dañes el vino ni el aceite. El hambre será para los pobres, pero el lujo de los ricos no se toca. Y por último, el jinete pálido, la muerte que no tiene que esconderse. La vemos en hospitales colapsados, en migrantes ahogados y en sistemas de salud convertidos en privilegio. La pandemia del COVID-19 fue su última cabalgata visible, pero no la única. Enfermedades evitables matan cada día a miles por falta de acceso a tratamientos, mientras las farmacéuticas amasan fortunas. La muerte no llega solo por causas naturales, sino por decisiones políticas, por indiferencia sistémica y por jerarquías de vidas que pesan distinto en las estadísticas del norte y el sur global. El Hades le sigue, como dice el texto, y tiene forma de campos de refugiados, de fosas comunes y de cifras ignoradas. Estos jinetes no cabalgan por tierras lejanas en un futuro distante, sino que atraviesan nuestras ciudades, nuestros móviles y nuestras conciencias. Pero el libro del Apocalipsis no se detiene especialmente en ellos, porque quien los desata es el Cordero, el mismo que fue inmolado, el que abre los sellos no para sembrar el terror, sino para revelar la verdad. Los jinetes son una advertencia. El dolor que recorre el mundo no es accidental, sino estructural, y solo quien se atreva a mirarlo de frente, con ojos compasivos y mente crítica, podrá resistir su poder. En este sentido, el Apocalipsis no es una predicción, sino, como dice su título, una revelación incómoda.
Nos recuerda que los jinetes no son meros símbolos, sino realidades, y que solo una espiritualidad lúcida, profética y solidaria puede plantarse ante ellos. La esperanza no consiste en negar su paso, sino en no entregarles el alma, porque si lo hacemos, caeremos en manos de la bestia. La bestia como símbolo del poder político sin alma, imperialista, violento y blasfemo, podría encontrarse reflejada, por ejemplo, en dictaduras que reprimen toda disidencia, como el régimen norcoreano, o en otro estilo, las autocracias que se disfrazan de democracias, donde se suprimen derechos y se persigue la verdad, como la Turquía de Erdogan, donde se ha erosionado la separación de poderes y se persigue a periodistas y opositores, o la Hungría de Víctor Orbán, que ha debilitado la independencia judicial, los medios o la educación y toma medidas que atentan contra la dignidad de las personas, como hemos visto en los últimos días con sus políticas anti-LGBTI, que han provocado una manifestación de cientos de miles de personas en Budapest el pasado 28 de julio, el Día del Orgullo, todo mientras mantiene una fachada democrática. También podríamos ver a la bestia en corporaciones internacionales que explotan recursos naturales y a sus pobladores sin ningún tipo de reparo o ética, arrasando comunidades enteras por beneficio económico. Por ejemplo, Nestlé, que ha sido duramente criticada por explotar recursos hídricos en comunidades pobres en Pakistán, Nigeria, Sudáfrica o ciertas zonas de California durante sequías extremas, embotellando agua de manantiales públicos y luego revendiéndola. Su antiguo director ejecutivo y actual presidente, Peter Breivik, llegó a decir que considerar el agua un derecho humano es extremista. Este caso ilustra perfectamente la lógica de la bestia, mercantilizar un bien básico y esencial como el agua, negando su carácter sagrado compartido. Otro caso es Amazon, ¿no? Símbolo de eficiencia logística y modernidad, pero también de condiciones laborales terriblemente duras, ritmos de trabajo insostenibles, vigilancia digital constante, represión sindical, bajos salarios y trabajadores que deben orinar en botellas para cumplir con los plazos de entrega. Además, sus prácticas empresariales han sido acusadas de depredar mercados locales, precarizando el empleo. Amazon representa ese poder global que sacrifica a los trabajadores en el altar del consumo inmediato. O Monsanto, ahora parte de Bayer, la multinacional fue pionera en el uso de semillas transgénicas patentadas, obligando a los agricultores a comprar nuevas semillas cada año bajo amenaza de demanda, pues ha sido denunciada por contaminar suelos y acuíferos y por prácticas de acoso judicial a campesinos que reutilizaban semillas. Leídas en clave apocalíptica, pues las prácticas de Monsanto representan una forma de poder que pretende controlar la propia creación, la semilla, el alimento, que es la vida, en definitiva. O un último ejemplo, Apple, que ha sido señalada por su dependencia de fábricas como Foxconn, donde trabajadores en China y el sudeste asiático han trabajado en condiciones degradantes, con turnos de más de 12 horas, suicidios en masa, dormitorios insalubres. También se le acusa de prácticas de obsolescencia programada, promoviendo un consumo compulsivo y acelerado, lo que en el fondo supone la valorización del dispositivo por encima de las personas que lo fabrican. La bestia vestida de diseño elegante. Obviamente, estas corporaciones no son el mal personificado, pero se convierten en estructuras de pecado, como diría la doctrina social de la Iglesia, cuando actúan sin ética ni compasión. En el lenguaje del Apocalipsis son expresiones de la bestia que devoran la tierra, y frente a ellas el texto apocalíptico no llama a la violencia, sino a la resistencia, a la denuncia y a la fidelidad al Cordero, es decir, a un estilo de vida basado en la compasión, la verdad y la justicia. Podemos encontrar también ecos de la bestia en los sistemas de vigilancia masiva que anulan la privacidad de las personas, como el uso opresivo de la inteligencia artificial y el control digital por parte de ciertos estados.
Por ejemplo, China y el sistema de crédito social, un sistema de vigilancia masiva que recolecta datos de comportamiento social, financiero y político de cada ciudadano, datos que se traducen en una especie de puntuación que afecta a la capacidad de viajar, acceder a empleos públicos o incluso alquilar una vivienda. El sistema se alimenta de millones de cámaras con reconocimiento facial, inteligencia artificial y datos de redes sociales, por no mencionar que el control de Internet está altamente centralizado y censurado. El gran cortafuegos chino bloquea Google, Facebook o YouTube y promueve plataformas nacionales que reportan directamente al Estado. Esto es un gran símbolo que encarna a la bestia que exige control total, ¿no? Según Apocalipsis 13:16, marca a todos en la mano o en la frente, en un símbolo de obediencia, sin lo cual nadie puede comprar ni vender. Otros ejemplos menos extremos son Irán y su ciberpolicía, que rastrea y castiga publicaciones en redes contrarias al régimen, Rusia, con leyes recientes que exigen a las tecnológicas entregar datos al gobierno, bloqueando o desacreditando medios alternativos, o India, donde el sistema Aadhaar, una base de datos biométrica nacional, ha sido criticada por riesgos de control estatal y exclusión social. En Occidente, en Estados Unidos, la Agencia Nacional de Inteligencia ha sido denunciada por espiar indiscriminadamente a millones de personas, incluidos líderes internacionales, gracias a revelaciones como las de Edward Snowden entre 2013 y 2016. En Europa, proyectos como el sistema ETIAS o el uso de cámaras con reconocimiento facial en espacios públicos han sido cuestionadas por vulnerar derechos fundamentales. Pero la vigilancia y manipulación no viene solo del Estado, sino también del mercado, la mentira que seduce a las masas. No nos olvidemos del escándalo de Facebook y Cambridge Analytica en 2018, realizado por una empresa privada en connivencia con actores políticos, como en la campaña de Trump o el referéndum del Brexit. Se usaron los datos personales de millones de usuarios sin su consentimiento para modificar su comportamiento electoral mediante propaganda personalizada. Tanto este caso como los modelos de vigilancia estatal representan distintas formas de una misma amenaza apocalíptica, el control de las conciencias a través de la manipulación digital. La diferencia es que uno opera desde el mercado, que se identificaría con Babilonia, y el otro desde el Estado, que sería la bestia, pero ambos se basan en lo mismo, reducir al ser humano a un dato, una estadística y una conducta predecible. Por último, podemos encontrar a la bestia en las guerras sostenidas por intereses económicos disfrazadas de intervenciones humanitarias. La industria armamentística, por ejemplo, como poder que alimenta conflictos para lucrarse, factura más de 600.000 millones de dólares anuales. Países que se presentan como defensores de los derechos humanos, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, etc., son los mayores exportadores de armas al mundo, armas que terminan en guerras civiles, dictaduras, represión y conflictos que generan migraciones masivas. Es una economía basada en la muerte, en vender destrucción y perpetuar conflictos que nunca se resuelvan para seguir ganando dinero. El Apocalipsis denuncia precisamente una forma de poder que devora vidas humanas en nombre del lucro, del dominio o de ideologías vacías. En ese sentido, muchas guerras contemporáneas pueden interpretarse como expresiones de la bestia, es decir, violencias sistemáticas legitimadas por discursos de poder, no por principios éticos o necesidades reales. Por ejemplo, la invasión de Irak de 2003. Oficialmente se justificó por la supuesta existencia de armas de destrucción masiva y la lucha contra el terrorismo, pero realmente nunca se encontraron tales armas y hoy se sabe que fue una operación planificada por intereses geoestratégicos, sobre todo el control del petróleo, y económicos, con contratos millonarios a empresas como Halliburton, que estaba vinculada a Dick Cheney, el entonces vicepresidente de Estados Unidos. El resultado, la destrucción del país, cientos de miles de civiles muertos, aumento del terrorismo y un legado de inestabilidad que perdura hasta hoy. Otro ejemplo, las guerras por minerales en África. El este de la República del Congo lleva décadas en guerra por el control del coltán, el cobalto, oro y diamantes, que son esenciales para la industria tecnológica mundial. Por tales intereses, numerosas empresas multinacionales financian o se benefician indirectamente de milicias armadas que controlan las minas y explotan a trabajadores en condiciones infrahumanas, incluidos niñas y niños, realizando violaciones sistemáticas de derechos humanos, masacres y desplazamientos forzosos.
Aquí la bestia actúa de forma invisible. No hay un Estado conquistador, sino una red de intereses globales que sacrifica millones de vidas por baterías para los teléfonos móviles. Otro ejemplo es la guerra de Yemen desde 2014, un conflicto entre los hutíes y el gobierno yemení, apoyado por una coalición encabezada por Arabia Saudí, la cual compra armas a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España y otros países europeos que saben que se usan contra civiles. Hay bombardeos indiscriminados, bloqueos de ayuda humanitaria y una crisis de hambre masiva, pero no importa. La guerra se mantiene porque hay de por medio intereses tanto económicos, la venta de armas, como geopolíticos, la hegemonía suní contra la chií en la región. Una guerra con millones de víctimas sostenida por la industria armamentística global, una expresión nítida de la bestia. Otro ejemplo, el último, el conflicto palestino-israelí. Sin negar su complejidad histórica y política, que trataré con detalle en un próximo curso online por si os interesa, numerosos analistas apuntan a que los intereses económicos vinculados al control del territorio, recursos hídricos y gas natural submarino están entre las razones estructurales del conflicto. El proceso de colonización de Cisjordania y el bloqueo de Gaza no solo tienen una dimensión religiosa o política, sino también económica y territorial. Y además hay un tráfico internacional de armas y tecnologías de vigilancia probadas sobre el terreno en Gaza, que luego se venden a otras potencias. En clave apocalíptica, este es un ejemplo de cómo el sufrimiento humano se convierte en una moneda geoestratégica, generando ciudades prostituidas por la violencia, que son manifestaciones de la gran ramera de Babilonia. Cuando preparaba este guión, esa misma semana, que era finales de junio, el conflicto de Israel y Palestina había entrado en una fase de intensificación que recordaba muy vivamente el ciclo ritual de sangre alimentado por los poderes mayores que denuncia el Apocalipsis. Después de décadas de colonización y bloqueo, el sufrimiento de Gaza ha dejado de ser noticia para convertirse en paisaje. Y cuando Irán ha decidido atacar directamente a Israel, lo hace no como agresor espontáneo, sino en represalia por los bombardeos israelíes que destruyeron su consulado en Damasco y mataron a varios miembros de la Guardia Revolucionaria, además de las víctimas militares y civiles de un segundo bombardeo israelí. El enfrentamiento abierto entre Israel e Irán no es nada nuevo, sino la continuación de una cadena de violencia que lleva años gestándose en la sombra. Pero como ocurre con todas las guerras, la narrativa oficial la escriben los vencedores o en este caso quienes tienen voz en los foros internacionales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se apresuró a condenar el ataque iraní y habló en la reunión del G7 del 16 de junio pasado con Netanyahu, reiterando con firmeza que Israel tiene derecho a defenderse. Nada dijo sobre el derecho de Irán a responder a un bombardeo previo que vulneraba su soberanía. En clave apocalíptica, estas declaraciones no son simples gestos diplomáticos, sino que representan la voz del falso profeta, la que, según Apocalipsis 13:11, habla como un dragón aunque parezca un cordero. Una voz que bendice a la bestia sin nombrarla, que invoca la defensa de unos y silencia la humillación de otros, que legitima con el lenguaje de la justicia lo que no es más que estrategia política. Y, como siempre que habla el falso profeta, surgieron voces en contra, muchas de ellas críticas internas. Algunos eurodiputados lo consideraron una carrera en solitario pro-Israel de von der Leyen, sin consenso claro en la Unión Europea. En este escenario, Israel no aparece como la víctima solitaria, sino como una potencia con armamento nuclear, apoyo de Estados Unidos y Europa y superioridad militar absoluta sobre Gaza. Europa no consiente que Irán tenga armas nucleares, pero no tiene problema alguno en que Israel sí las tenga. Los actos de Israel no se entienden sin el respaldo de la Gran Ramera, el sistema global que comercia con armas, tecnología de vigilancia y narrativas. La Unión Europea, que se presenta como paladín de los derechos humanos, exporta armas a quienes la utilizan para bombardear hospitales y calla ante la limpieza étnica cuando quien la comete es un aliado. Se indigna por los posibles misiles de Irán, pero no por los niños sepultados en los escombros de Rafah. Como en el Apocalipsis, la ciudad vestida de púrpura y escarlata sigue comerciando con cuerpos y almas humanas, y sus lamentos por la caída de los poderosos no son por compasión, sino por el temor a perder beneficios.
Y sin embargo, la clave apocalíptica no está en señalar bandos, sino en desenmascarar ídolos. No debemos caer en la trampa de declarar quién es el bueno y quién es el malo, sino en identificar quién adora al poder como si fuera Dios. Israel, Irán, Europa, todos pueden participar del mismo pecado, sacrificar vidas por mantener su trono. De hecho, cuando redactaba este guión, esa misma tarde, Irán había bombardeado un hospital en Beersheba, al sur de Israel. Y frente a ello, el Apocalipsis no llama al cinismo ni a la rendición, sino a la fidelidad al Cordero, a la figura no de quien vence por la fuerza, sino de quien resiste con verdad, con compasión y con justicia. Hay voces, pocas pero valientes, que se niegan a repetir las consignas de los gobiernos, rabinos que denuncian la ocupación, imanes que claman por la paz, europeos que exigen coherencia. Ellos, y no los tanques, son los verdaderos testigos del fin de los tiempos, porque como dice Apocalipsis 11, 7, 11, la bestia hará guerra contra ellos y los vencerá, pero al tercer día resucitarán. En conclusión, simbólica, en el capítulo 13 del Apocalipsis, la bestia sale del mar y recibe poder del dragón. Es una bestia sedienta de sangre y riqueza, con 7 cabezas, que podríamos leer como diversas estrategias o intereses, con 10 cuernos que, usando el simbolismo del cuerno, podríamos interpretar como poder bélico, y bocas que profieren blasfemias, es decir, mentiras justificadoras. Las guerras sostenidas por intereses económicos encarnan ese mismo patrón, violencia estructurada como forma de orden, mentiras públicas para disfrazar ambiciones privadas y sacrificio de vidas inocentes para sostener imperios financieros o ideológicos. Frente a ellas, el Apocalipsis no llama al terror ni al nihilismo, sino a una resistencia espiritual, a una denuncia de ese poder que lo aplasta y lo somete todo, a no participar de ellos ni cooperar con ellos de ninguna manera. Como dice el Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos. En clave espiritual, la bestia representa todo poder que exige adoración absoluta, cuando el Estado o el mercado ocupan el lugar no ya de Dios, sino de los valores y derechos humanos fundamentales. Pero el Cordero, el centro del Apocalipsis que aparece como contraparte de la bestia, es el Mesías que se presenta como alternativa. No es el león de Judá que devora, sino el Cordero de Pesaj degollado que vive. La victoria no llegará por la espada, por mucho que el Mesías aparezca también como guerrero a lomos de un caballo blanco guiando a las huestes celestiales, sino por el testimonio fiel de quienes creen que otras formas de vida son posibles, usando como armas la compasión y la entrega a los demás. Esta inversión de los valores tiene una potencia transformadora increíble porque nos llama a imaginar otros modos de ejercer el poder, de construir comunidad y de habitar la tierra. El falso profeta es la segunda bestia que siempre actúa en nombre de la primera y seduce a las gentes con signos y prodigios. Es la religión manipulada, instrumentalizada por el poder político o económico. Según Apocalipsis 13, 11, 17, el falso profeta se presenta con apariencia de cordero, pero habla como un dragón, es decir, simula mansedumbre y espiritualidad, pero en realidad pone su voz al servicio del poder opresor. Representa la religión prostituida, la que renuncia a su misión revolucionaria para legitimarse ante los imperios. Algunos ejemplos actuales en los que podríamos identificar hoy al falso profeta son, por ejemplo, liderazgos religiosos que bendicen guerras o justifican dictaduras. Por ejemplo, lo que hizo la jerarquía católica en España durante el franquismo. Tras el estallido de la Guerra Civil en 1936, la mayoría de los obispos españoles apoyaron el golpe militar de Franco y algunos lo interpretaron como una cruzada contra el comunismo y la impiedad. El cardenal primado de España, Isidro Gomá, por ejemplo, fallecido en 1940, fue uno de los principales ideólogos del nacionalcatolicismo y escribió pastoralmente sobre, en sus palabras, la guerra santa contra los rojos. El mismo régimen franquista utilizó símbolos católicos, procesiones, oraciones y misas como parte de su propaganda política. Durante décadas la Iglesia fue cómplice del silencio y de la represión, con escasos aunque notables ejemplos de clero disidente. Aquí el falso profeta aparece no solo cuando la fe se convierte en ideología estatal, sino cuando la voz de Cristo calla ante la tortura, la censura, el exilio y el asesinato.
Otro caso, el patriarca Cirilo I de Moscú, jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, en el contexto actual guerra de Ucrania, pues ha respaldado explícitamente la invasión de territorios ucranianos. Ha descrito la guerra como una lucha metafísica contra los valores occidentales y la ha justificado como defensa espiritual de la Santa Rusia y contra el liberalismo moral, en el que por supuesto incluye los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Esta alianza con el poder de Putin demuestra cómo la religión se puede convertir en el brazo ideológico del nacionalismo imperialista. De esta manera, Cirilo ha bendecido armas, soldados y la propia misión bélica, alineando la cruz con el tanque, una clara manifestación del falso profeta que habla en nombre de Dios pero justifica el derramamiento de sangre inocente. Por eso, el Papa Francisco le advirtió de que no se convirtiera en el monaguillo de Putin. Otro ejemplo es el de los telepredicadores evangélicos empapados de cristianismo nacionalista en Estados Unidos. Líderes evangélicos como Franklin Graham, Pat Robertson o Paula White han bendecido figuras políticas autoritarias como Donald Trump, justificado discursos de odio, políticas migratorias inhumanas o guerras en Oriente Próximo. Porque sí, durante años buena parte de la derecha religiosa estadounidense promovió la guerra en Irak como una cruzada contra el mal, llegando a asociar el Islam con el anticristo. En las elecciones, muchos de estos líderes profetizaron falsamente la victoria de Trump en 2020 y luego se negaron a reconocer los resultados que daban la victoria a Biden, apoyando teorías conspiratorias. En esta perspectiva, el falso profeta se disfraza de voz divina, pero en realidad alimenta el tribalismo, el miedo y el dominio. En Brasil, muchos líderes de iglesias evangélicas pentecostales respaldaron a Jair Bolsonaro en 2018 en su discurso de orden, armas y tradición, y en nombre de los valores cristianos se atacó a minorías, se promovió la homofobia, se negó el cambio climático y se relativizó la pandemia. Muchas iglesias pentecostales brasileñas actuaron como aparatos de movilización electoral y canales de legitimación ideológica, por lo que el falso profeta se manifiesta en la instrumentalización del Evangelio como herramienta de poder político, distorsionando la imagen de Cristo como defensor de los marginados. Otras asociaciones importantes de la religión con el poder son, por ejemplo, la Asociación Patriótica Católica China, creada en 1957, y la Iglesia Reformada Neerlandesa en Sudáfrica. La primera promueve una versión del cristianismo controlada por el Partido Comunista Chino, en el que los líderes religiosos autorizados deben alinearse con la ideología estatal, incluso aceptando la represión de minorías, el adoctrinamiento o la manipulación del Evangelio. Por su parte, la segunda defendió durante décadas el sistema del apartheid o segregación racial en Sudáfrica de 1948 a 1994, con argumentos como la pureza del pueblo elegido. Muchos pastores enseñaban que los negros eran inferiores y que la mezcla racial era contraria a la voluntad de Dios. Solo a principios del siglo XXI la Iglesia pidió perdón por su colaboración con este régimen. Estos casos muestran cómo la religión puede anestesiarse éticamente cuando se transforma en cómplice de sistemas de exclusión y de estructura eclesial que queda sometida al dragón del poder totalitario. Pero esto no solo ocurre en el cristianismo. Claro, por ejemplo, el gran rabinato de Israel, controlado por sectores ultraortodoxos, ha sostenido durante décadas una interpretación legalista y excluyente de la halajá, la ley judía, que deslegitima otras corrientes del judaísmo como el reformista o el conservador, y en algunos casos rabinos sionistas asociados al Estado han bendecido la expansión de colonias en territorio palestino ocupado, amparando una teología de la conquista y del derecho exclusivo sobre la tierra prometida. De hecho, algunos líderes del sionismo religioso como Yitzhak Ginsburg o Dov Lior han llegado a justificar actos de violencia contra palestinos como mandato divino. Y todo porque justifican una visión teocrática de Israel donde los derechos de los no judíos serían limitados por ser, en sus palabras, inmorales o impuros. Y por ello han defendido públicamente a colonos responsables de crímenes de odio, como el asesinato del adolescente palestino Mohamed Abu Qadir en 2014 o el incendio de viviendas en Duma.
En estos casos, la religión deja de ser profecía ética y se convierte en ideología nacionalista excluyente que justifica la violencia como sagrada. Otro tanto se puede decir de imanes y ulemas que bendicen autocracias, ¿no? En países como Arabia Saudí, Egipto o los Emiratos Árabes, algunos líderes religiosos del Islam suní han sido instrumentalizados por los gobiernos para justificar regímenes autoritarios. Por ejemplo, el famoso predicador Muhammad al-Arif, nacido en 1970, o la Universidad de Al-Azhar en Egipto, fundada en el 970 y una de las más prestigiosas en enseñanza islámica, han emitido fatuas apoyando la represión de opositores o diciendo que criticar al gobernante es pecado. Así que, en nombre de la estabilidad y el orden, la religión se vuelve sierva del trono, que es exactamente lo que denuncia el Apocalipsis con la figura del falso profeta. Y qué decir, por supuesto, de los predicadores islamistas que promueven la yihad violenta. Líderes como Abu Bakr al-Baghdadi del Daesh, Anwar al-Awlaki de Al-Qaeda o el propio Osama bin Laden, un laico, utilizan pasajes coránicos descontextualizados para justificar el terrorismo y recurren a símbolos religiosos como el califato, el martirio o la pureza para legitimar la violencia indiscriminada, lo cual contradice profundamente el espíritu misericordioso del Corán. El último ejemplo de falso profeta que os traigo es tan contemporáneo que no tiene ni 2 años de existencia. Se trata de la espiritualidad tergiversada de quienes ya son conocidos como los yoginazis. Influencers, gurús, coaches y practicantes del yoga o de la llamada espiritualidad holística que promueven discursos racistas, judeófobos, islamófobos o negacionistas. Por ejemplo, en la India muchos de estos grupos están asociados al Hindutva, el nacionalismo hindú extremista predicado por Narendra Modi, primer ministro reelegido en 2024, que legitima la violencia contra musulmanes y el apoyo a la ocupación israelí de los territorios palestinos. De hecho, algunos de estos yoginazis defienden el exterminio o desplazamiento total de los palestinos en nombre de una limpieza espiritual del mundo, reinterpretando el concepto de karma como una justificación para la opresión o el asesinato masivo, mientras realizan meditaciones o sesiones de yoga frente a los bombardeos de Gaza. Esta espiritualidad perversa retoma viejos discursos esotéricos de supremacismo mezclados con ideas New Age, islamofobia y culto al orden autoritario. Encarnan el falso profeta porque usan la paz para justificar la violencia, usan el karma para justificar la injusticia y usan la vibración para callar ante el sufrimiento. Representan al falso profeta porque desvinculan el despertar interior, el desarrollo personal o el cultivo espiritual de la ética y de la solidaridad, vaciando la espiritualidad de cualquier tipo de responsabilidad. Entonces, el falso profeta en la cosmovisión del Apocalipsis nunca mata con la espada, sino con la mentira religiosa. Su función es, según Apocalipsis 13:12, hacer que adoren a la bestia, es decir, que los creyentes veneren el poder opresor como si fuera la voluntad divina. Es religión sin profecía, es fe sin justicia y es evangelio sin compromiso. En el siglo XXI, el falso profeta aparece cada vez que se bendicen armas en nombre de Dios, se llama familia a la exclusión, se defiende la violencia y se ridiculiza y condena la solidaridad, se excomulga al pobre y se absuelve al tirano. Sea en la religión que sea, el falso profeta se reconoce por disfrazar la voluntad de poder de voluntad de Dios, prometer seguridad a cambio de silencio y obediencia, pervertir el lenguaje sagrado para legitimar el sufrimiento ajeno y ahogar el espíritu profético que clama por justicia, verdad y misericordia. Así, el Apocalipsis no denuncia nunca una religión concreta, sino que presenta una advertencia universal, que toda religión puede volverse prostituta del imperio cuando olvida al Dios que libera a los oprimidos de la tiranía. Pero en el Apocalipsis la última palabra la tiene la esperanza y por suerte en nuestra época tenemos también voces proféticas que se levantan frente al falso profeta y por consiguiente contra la bestia. Por ejemplo, el Papa Francisco, que en paz descanse, en numerosas encíclicas como en Fratelli Tutti o Evangelii Gaudium, Francisco denunció taxativamente el uso de la religión para justificar la violencia, el mercado de armas y el odio a los demás.
En 2022, tras la invasión de Ucrania, dijo con firmeza que ninguna guerra es santa, que Dios no bendice la violencia y que quien justifica la guerra blasfema. También ha criticado la connivencia de la Iglesia con el neoliberalismo salvaje y ha llamado a una Iglesia pobre para los pobres, acorde al espíritu del Evangelio. En América Latina, teólogos como Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez o movimientos como el Sínodo para la Amazonia de 2019 han defendido que el Evangelio exige compromiso con los pobres, los indígenas y la tierra. Mientras que en África y en Asia, teologías inculturadas resisten al colonialismo religioso y se enfrentan tanto a dictaduras como a corporaciones extractivistas. En el mundo islámico, voces como las del Imam Abdullah Antepli en Estados Unidos, el Sheikh Tariq Ramadan en Europa o el movimiento Nahdlatul Ulama en Indonesia trabajan por un Islam abierto, plural y antiautoritario, condenando sin ambigüedades el terrorismo y el fundamentalismo y defendiendo la justicia social y los derechos humanos. También muchos judíos y rabinos, por ejemplo los movimientos Jewish Voice for Peace, Neturei Karta o Rabbis for Human Rights, denuncian el uso de la religión para justificar la opresión del pueblo palestino, reivindicando los valores del profetismo bíblico, a saber, defensa del oprimido y crítica al poder injusto, con núcleo del verdadero judaísmo. Así que el falso profeta no es solo un clérigo corrupto o un predicador vendido. Puede tener toga, sotana o turbante, pero también puede vestir de lino blanco, decir namaste, citar a Buda o las escrituras y meditar o alinear chakras. La clave para reconocerlos no es su estética ni su vocabulario, sino su fruto, como dice Jesús en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Su mensaje trae vida o muerte, despierta conciencias o las adormece con consignas, conduce a Dios o a la adoración del poder, el miedo o el privilegio, llama a mejorar las cosas o pretende que nada cambie. El Apocalipsis ofrece un discernimiento radical. Toda espiritualidad sin justicia, compasión ni verdad es falsa y su destino está sellado. Será arrojada al lago de fuego y azufre. Pero depende de nosotros, de la audiencia, identificar estos discursos del falso profeta. Sin embargo, el falso profeta no está representado solo en los liderazgos religiosos que permiten, apoyan y o incitan el desastre, sino que también se encuentra, por ejemplo, entre los predicadores de la prosperidad, aquellos que prometen riquezas a cambio de donaciones y hacen del evangelio un negocio, o esas iglesias que callan ante la injusticia por miedo a perder privilegios o influencias. El falso profeta es, en último término, la espiritualidad vacía, reducida o a espectáculo o a ideología. Su palabra no libera, sino que refuerza las cadenas, cadenas que sujeta con firmeza nuestro tercer símbolo, la gran ramera. En los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis se describe a la prostituta de Babilonia como una ciudad sentada sobre muchas aguas, vestida de púrpura y embriagada con la sangre de los santos y mártires. En el libro es Roma, sí, pero también es el símbolo de un sistema de poder, lujo y corrupción que comercia con cuerpos y almas. Y eso, por desgracia, es algo fácilmente identificable en el sistema capitalista tardío devorador en el que vivimos. De hecho, podemos identificar a la ramera de Babilonia en el sistema financiero global que antepone el lucro a la dignidad humana, que no se presenta con ejércitos o tanques, sino que opera con algoritmos, mercados, intereses y deuda. Su violencia es silenciosa pero igualmente letal, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la crisis de 2008. La burbuja hipotecaria en Estados Unidos estalló debido a prácticas especulativas y codiciosas de los grandes bancos de inversión, pues vendían hipotecas basura con apariencia de solvencia. Y cuando colapsaron, arrastraron a millones de personas a la ruina. Sus consecuencias fueron devastadoras: desahucios masivos, familias enteras en la calle, recortes brutales de servicios públicos en América y Europa y rescates multimillonarios a los bancos, mientras la población paga la factura. Como en el Apocalipsis, la bestia cae sobre el pueblo, pero los mercaderes siguen comerciando desde sus torres de cristal. El dolor no les alcanza.
Otro caso es la deuda externa impagable, las cadenas que imponen las potencias a países pobres. Por ejemplo, países del sur global, del África subsahariana, Sudamérica o el sudeste asiático arrastran desde los años 80 deudas impagables contraídas por el FMI y el Banco Mundial, muchas veces por dictaduras o gobiernos corruptos. Lógicamente, estas deudas condicionan toda su política económica. Para pagar intereses deben recortar en salud, educación, pensiones o salarios, y al no poder invertir en su propio desarrollo, quedan atrapados en un ciclo de pobreza perpetua. En 13:17, el Apocalipsis dice que sin la marca de la bestia no se puede comprar ni vender, y es significativo que hoy, sin someterse a las condiciones impuestas por los grandes fondos o bancos centrales, un país no puede comerciar, importar o acceder a un crédito. La marca no está en la mano o en la frente, sino en los tratados de comercio. Otro ejemplo claro de la gran ramera son los fondos de inversión como BlackRock, Vanguard, JP Morgan. Son corporaciones especulativas de buitres sin rostro que manejan activos por billones de dólares, controlando alimentos, energía, vivienda o sanidad como si fuesen fichas de casino. Por ejemplo, en Argentina, Grecia o Puerto Rico, fondos buitres compraron deuda por centavos y luego exigieron el 100% de su valor, incluso a costa del colapso social. En el mercado inmobiliario compran barrios enteros para alquilar a precios imposibles, expulsando a familias obreras de las ciudades. Sin ir más lejos, desde 2008 España se ha convertido en un laboratorio de especulación inmobiliaria, pues miles de viviendas, embargadas tras desahucios masivos, fueron vendidas a precios irrisorios a muchos de estos fondos de inversión internacionales, los popularmente conocidos como fondos buitre: Blackstone, Cerberus, Lone Star, Azora, etc. Estos fondos compraron vivienda social en Madrid y otras ciudades, incluso viviendas protegidas destinadas a familias vulnerables, expulsaron a inquilinos subiendo los alquileres o no renovando contratos, acumularon barrios enteros para especular con los precios y convirtieron viviendas en activos financieros, desvinculándolas de su función social. Debido a estas prácticas, hoy ciudades como Madrid o Barcelona sufren de alquileres disparatados, incluso en barrios obreros, un aumento de la gentrificación y el turismo depredador, y numerosas familias se han visto obligadas a marcharse de sus propias casas y barrios. Ya no hacen falta ejércitos para conquistar territorios, basta con vaciar barrios, bloquear presupuestos o manipular divisas. Es al final una colonización digital y financiera. Algo semejante ocurre con África, un continente con una inmensa riqueza natural y una abrumadora pobreza inducida. África posee el 30% de los minerales estratégicos del planeta, pero más del 50% de su población vive en pobreza extrema. Podría ser el continente más rico del mundo y es el más pobre. ¿Las razones? Aparte del colonialismo de la Edad Moderna, padece deuda crónica, fuga de capitales, evasión fiscal por parte de las multinacionales y políticas impuestas por organismos internacionales que priorizan el pago de deuda antes que el bienestar de las personas. El Congo es un ejemplo trágico, como ya hemos mencionado. Mientras las empresas occidentales extraen cobalto y coltán en sus minas, minerales claves para nuestros teléfonos móviles, el país sufre guerras, desplazamientos forzados y pobreza extrema. Así que hoy la gran ramera ya no es Roma, es Wall Street, es Bruselas, es Davos, pero sigue exigiendo sacrificios humanos. El Apocalipsis denuncia la idolatría del poder, el dinero y la violencia, allí donde se sacralizan estructuras injustas y el lucro se convierte en ídolo. El sistema financiero global, cuando sacrifica personas por cifras, es una manifestación de esa idolatría apocalíptica. Por eso se lamenta el vidente en Apocalipsis 18, 16, 17. ¡Ay, ay! La gran ciudad, vestida de lino, púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora ha quedado asolada tanta riqueza. Otro ejemplo de la gran ramera es el tráfico humano, la explotación sexual y laboral como industria tolerada en la sombra e incluso muchas veces vinculada con poderes políticos y empresariales. El Apocalipsis denuncia en 18:13 que los mercaderes de la tierra comerciaban con cuerpos y almas humanas.
En este versículo, pocas veces citado, se revela uno de los aspectos más oscuros del sistema apocalíptico, la esclavitud en época bíblica, pero también en época contemporánea, la conversión del ser humano en un objeto transaccionable, en una unidad de producción o de placer. Ese es el rostro más cruel de la gran ramera hoy. Es el tráfico humano, la explotación sexual, la explotación laboral, normalizada en muchos casos por la pasividad, el cinismo o la connivencia de poderes políticos, económicos o sociales. Pero hay otra forma de tráfico humano aún más perversa por cuanto es legalizada o por lo menos tolerada por los estados, que es la criminalización sistemática de los migrantes pobres, sobre todo cuando son racializados. En los últimos meses, Estados Unidos ha aprobado planes para una deportación masiva de inmigrantes en situación irregular, alentados por discursos que los presentan como una amenaza para la seguridad y la identidad nacional. En España, el partido político Vox ha propuesto medidas similares, incluyendo deportaciones express y la retirada de la sanidad pública a personas migrantes sin papeles, 8 millones de seres humanos. Propuestas que, de momento, vulneran la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos, así como la Constitución. Sin embargo, por desgracia, la retórica xenófoba ya ha calado profundamente en algunas regiones, como lo demuestra la caza de migrantes que ha tenido lugar en julio de este año, 2025, en Torre Pacheco, en Murcia, donde trabajadores agrícolas han sido perseguidos, golpeados y humillados públicamente sin apenas respuesta institucional, además de también ser perseguido, acosado o apalizado cualquier persona racializada. Esta violencia no es un caso aislado, es la expresión directa de un sistema que necesita mano de obra barata y prescindible para sus cultivos, pero desprecia a quienes la proporcionan. Como en el Apocalipsis 18:13, se comercia con cuerpos y almas humanas, ya sea para el sexo, el trabajo o el discurso político. La gran ramera no solo explota, sino que convierte el odio en espectáculo, la exclusión en promesa electoral y la violencia en política de Estado. Según la ONU, más de 50 millones de personas viven hoy en esclavitud moderna. La trata de seres humanos mueve más de 150.000 millones de dólares al año, siendo uno de los negocios ilícitos más rentables, junto al narcotráfico y el tráfico de armas. Sus víctimas son, sobre todo, mujeres, niños, inmigrantes captados mediante engaños, coerción o necesidad extrema. Por su parte, la industria de la prostitución genera billones a escala mundial y aunque muchos países la presentan como trabajo sexual, en su inmensa mayoría hay coerción, explotación y redes mafiosas detrás. En países como España, que por cierto figura entre los mayores consumidores de prostitución de Europa, el sistema tolera, ignora o incluso blanquea la existencia de burdeles, pisos patera, clubes encubiertos y trata transfronteriza. Y lo hacen porque estas redes están vinculadas a intereses políticos, económicos y policiales, porque se ha descubierto en algunas tramas que hay importantes conexiones entre prostíbulos y campañas electorales, financiación ilegal o protección institucional. Así que, si la Gran Ramera es la ciudad vendida por oro y placeres, la prostitución de mujeres empobrecidas es su manifestación literal. Pero la explotación no es únicamente sexual, lo que ya sería bastante malo, sino también laboral. Millones de personas trabajan hoy en condiciones infrahumanas en talleres textiles en Bangladesh, minas de coltán en el Congo, fábricas electrónicas en China o temporeros sin derechos en Almería o Huelva, con jornadas de 12 a 16 horas, salarios de miseria y sin contrato ni protección. Las grandes marcas del mundo occidental de ropa, tecnología o alimentación externalizan la explotación y lavan su imagen con marketing ético, pero construyen su imperio sobre la sangre de los invisibles. Y todo esto acompañado del silencio institucional que, no nos equivoquemos, es complicidad, no ignorancia.
Muchos estados toleran o incluso se benefician de estas prácticas a través de impuestos, acuerdos, clientelismo o corrupción. Los prostíbulos pagan licencias municipales, los invernaderos sin papeles nutren la cesta básica, las empresas que explotan fuera cotizan en bolsas de nuestros países, las víctimas no tienen voz, los medios apenas investigan y los consumidores preferimos no mirar. La gran ramera no se impone por la fuerza, sino por la seducción. Su triunfo está en lograr que la injusticia se vuelva costumbre y el crimen necesidad. Como ya hemos dicho, en el Apocalipsis, quien no lleva la marca de la bestia no puede comprar ni vender, pero ¿qué precio tiene la ropa que vestimos, el móvil que usamos y la comida que compramos? La espiritualidad apocalíptica no consiste en temer el fin del mundo, sino en ver el mundo como es y resistir al sistema que convierte a los seres humanos en meros productos con la esperanza de cambiarlo. También es importante notar que el Apocalipsis describe en 17:4 a Babilonia-Roma como una ciudad vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, una mujer rica, seductora y deslumbrante. Pero esa belleza esconde un crimen. Su riqueza se ha edificado sobre la sangre de los pobres, sobre la injusticia y el abuso sistemático. Pues bien, esa imagen no es solo una alegoría de finales del siglo I, sino una realidad visible en muchas metrópolis del mundo globalizado. Por ejemplo, en Nueva York, a tan solo unas estaciones de metro del lujo bursátil de Wall Street, se extiende el Bronx, donde muchas familias viven por debajo del umbral de pobreza, en condiciones indignas de sanidad, educación y vivienda. Wall Street representa el centro del capitalismo financiero global, donde se mueven billones de dólares en segundos, mientras que en los barrios populares el desempleo y la precariedad persisten, la expectativa de vida puede reducirse 10 años respecto a Manhattan y la violencia y la exclusión siguen siendo el pan de cada día. El contraste resulta de verdad obsceno. Por usar la referencia de Apocalipsis 6:6, en una misma ciudad unos especulan con el trigo mientras otros no tienen con qué comer. Otro ejemplo es Dubái, que se presenta como el nuevo emblema del lujo mundial. Hoteles de 7 estrellas, islas artificiales, centros comerciales con pistas de esquí, pero su verdadera historia se cuenta en las sombras. Cientos de miles de trabajadores migrantes, sobre todo del sur de Asia, construyen ese lujo en condiciones de semiesclavitud, viviendo hacinados en campamentos lejos de la ciudad, con sus pasaportes retenidos, cobrando salarios miserables tras jornadas interminables bajo temperaturas extremas que llevan a muchos a la muerte sin que se registre oficialmente su fallecimiento. Ya decía el Apocalipsis 17:6 que la gran ramera bebía una copa de oro, pero esa copa rebosa la sangre de los humildes. Otras Babilonias modernas son Londres, con sus mansiones millonarias rodeadas por cinturones de pobreza donde los comedores sociales se multiplican, París, con sus relucientes Champs-Élysées, mientras en los suburbios arde la frustración de generaciones sin oportunidades, Ciudad de México, donde a pocos kilómetros del barrio más caro de Latinoamérica, colonias enteras no tienen acceso a agua potable, o Johannesburgo, con altos edificios corporativos junto a los townships levantados con material de desecho. Así que sí, vivimos en un mundo donde unas pocas ciudades concentran más riqueza que países enteros y siempre a costa de otros. Babilonia no ha caído, sigue seduciendo a los reyes y gobernando sobre las naciones. Por eso el mensaje del Apocalipsis no es solo una denuncia, sino también una invitación a no dejarse seducir. La gran ramera no domina por la fuerza, sino por el deseo, por eso su amenaza es mayor. Pensemos en qué lugar ocupan esas ciudades en el imaginario colectivo, cuánta de nuestra fascinación por el lujo, el turismo de escaparate o el éxito financiero nos marca con el sello de la bestia. Tanto en el mensaje profético judío como en el Evangelio de Jesús, la ciudad no debe ser templo de oro, sino morada de justicia.
Los profetas, como Isaías 1, 21, 23, denunciaron Jerusalén cuando se volvía cómplice del lujo injusto. Jesús lloró sobre Jerusalén por no haber reconocido el camino de la paz, según Lucas 19, 41, y en el Apocalipsis el final no es la destrucción de la ciudad, sino la aparición de un nuevo concepto de ciudad. Tras la caída de la Roma-Babilonia surge la Nueva Jerusalén, la ciudad purificada donde no habrá llanto, ni muerte, ni injusticia, según Apocalipsis 21:4. Es decir, la propuesta del Apocalipsis no es arrasarlo todo, tampoco es la huida del mundo, sino su transformación de Babilonia a Jerusalén, de explotación a comunión, de lujo obsceno a justicia compartida. La última expresión de la gran ramera es el uso político que se hace de los medios de comunicación para construir narrativas falsas que justifican la violencia o alimentan el miedo. Aquí la gran ramera actúa en la política como el falso profeta en la religión. Legitima, justifica y embellece al poder brutal, a la bestia, mediante señales, prodigios y espectáculos. Y hoy muchos de esos espectáculos los producen los medios de comunicación cuando no actúan como informadores, sino como aparatos ideológicos al servicio del miedo, el lucro o la violencia. No siempre se necesita represión si el relato ya está conquistado. La bestia mata, pero el falso profeta y la gran ramera convencen a la gente de que debía hacerlo. ¿Y cómo lo hacen? Primero con una narrativa del miedo, crear enemigos para ejercer el control. En muchos países los medios construyen enemigos públicos para justificar leyes represivas, recortes de derechos o intervención militar, exagerando o manipulando noticias sobre migrantes invasores, minorías religiosas o étnicas amenazantes o ideologías que supuestamente destruyen la nación. Esta estrategia crea una atmósfera de emergencia permanente que desactiva el pensamiento crítico y consolida los liderazgos autoritarios. Por ejemplo, en Hungría, el gobierno de Orbán ha usado los medios públicos y privados controlados por oligarcas afines para alimentar una narrativa de defensa de la Europa cristiana frente al Islam, los migrantes o el feminismo. Así, todo disenso es etiquetado como enemigo del pueblo y de ese modo la represión parece legítima. Sin embargo, en la mayoría de los países presuntamente democráticos no hace falta censurar, basta con saturar la realidad de versiones, opiniones y relatos cruzados para generar confusión, apatía y sospecha. Esta estrategia no impone una mentira, sino que disuelve la verdad y los grandes conglomerados mediáticos actúan más como actores políticos que como periodistas. Por ejemplo, durante la invasión de Irak en 2003, medios globales como la CNN o la BBC contribuyeron a difundir como hechos informes falsos sobre armas de destrucción masiva. O, en España, El Mundo o Televisión Española sostuvieron la narrativa de la autoría de ETA de los atentados del 11M de 2004. Pero que no se nos olviden los silencios estratégicos, ¿eh? Que lo que no se cuenta también miente, porque muchas veces la manipulación no está en lo que se dice, sino en lo que se omite. Genocidios silenciados, conflictos ignorados y voces marginadas. Los medios de comunicación globales apenas cubren con rigor la crisis humanitaria en Yemen, la ocupación en Palestina, el saqueo del Congo o del Amazonas, o las consecuencias ecológicas de ciertos megaproyectos. ¿Por qué? Pues porque los dueños de la información están alineados con los intereses geopolíticos y económicos que causan esas crisis. Por ejemplo, en Latinoamérica muchos medios no investigan el papel de las grandes corporaciones en el extractivismo minero o energético porque son financiados o presionados por ellas mismas. Y todo esto es muy propio de finales del siglo XX y principios del XXI, pero en las últimas décadas estamos asistiendo, desgraciadamente, a una expresión de la gran ramera que es totalmente novedosa, que son los nuevos gurús digitales. Influencers políticos radicalizados, canales de YouTube que difunden teorías conspirativas o cuentas automatizadas con bots que moldean la opinión pública. Es bien sabido que plataformas como X, el antiguo Twitter, Facebook o TikTok han sido utilizadas por gobiernos, partidos y corporaciones para manipular elecciones, fomentar odios o invisibilizar protestas. Por ejemplo, en
en Myanmar, Facebook fue denunciada por facilitar la propagación de mensajes de odio contra los rohingyas que desembocaron en una limpieza étnica en 2016. La empresa no actuó retirando esas publicaciones hasta después de la masacre y solo tras la presión internacional. ¿Cuál es la clave para resistir todas estas tentaciones de la gran ramera? Pues es tanto ética como espiritual. Ser capaces de discernir la voz del cordero. En Apocalipsis 13:11 se dice que la segunda bestia habla como un dragón, aunque parezca un cordero. Eso es lo más peligroso, es el disfraz, la seducción, la voz suave que justifica el crimen. Como creyentes y aún más como ciudadanos, el reto es desarrollar una espiritualidad crítica que desconfíe de los relatos únicos y absolutistas, que busque fuentes diversas y éticas, que defienda la verdad como un bien común y que practique el silencio contemplativo frente al ruido manipulador. No se trata de demonizar, se trata de discernir. Estos símbolos, la bestia, el falso profeta, la gran ramera, no deben ser usados para etiquetar enemigos individuales. El Apocalipsis no es una excusa para demonizar al otro, que es lo más anticristiano que puede hacerse, sino un espejo para identificar dónde en nuestras propias estructuras y en nuestros propios corazones se reproducen los mecanismos de la bestia, el falso profeta o la gran ramera. Y también, y esto es clave, nos invita a buscar al Cordero, la figura de Jesús que vence no con violencia, sino con fidelidad, compasión y entrega. Y no solo con nuestro prójimo, sino con nuestra casa común. Y aquí entra en juego el último de los símbolos que vamos a tratar en este vídeo, las copas de la ira. En el capítulo 16 del Apocalipsis, los ángeles reciben la orden de derramar sobre la tierra las copas de la ira divina, una ira que no es caprichosa ni vengativa, sino la reacción de la creación herida, de un mundo que arrastra siglos de injusticia acumulada, el grito de los animales extinguidos, de los ríos y mares contaminados y de los glaciares fundidos. Cuando Apocalipsis 16:2-9 habla de llagas malignas sobre quienes llevan la marca de la bestia, del mar convertido en sangre, del sol que quema a los hombres con fuego, no es difícil encontrar ahí la radiografía simbólica del desastre ecológico contemporáneo, porque la Tierra, en efecto, se está abriendo bajo nuestros pies. La primera copa, que produce úlceras sobre quienes adoran a la bestia, puede ser leída como la enfermedad sistémica provocada por un sistema de vida que agota al cuerpo y al planeta. El estrés crónico, las enfermedades autoinmunes, los trastornos mentales, los cánceres causados por exposición a tóxicos, no son castigos celestiales, sino consecuencias directas de un estilo de vida desconectado de lo natural, acelerado, industrializado y compulsivo. Nos enfermamos en gran medida porque hemos olvidado cómo habitar la tierra. La segunda y tercera copas convierten en sangre el mar y los ríos. No hace falta interpretarlo literalmente. Hoy los océanos se asfixian bajo toneladas de plástico y los ríos llevan en sus corrientes los residuos de la minería, la agroindustria y las farmacéuticas. El agua, que ha sido un símbolo tradicional de vida, es envenenada en nombre del desarrollo. Como en la visión apocalíptica, las criaturas marinas mueren y las fuentes se secan, y mientras tanto las grandes corporaciones privatizan el acceso a los acuíferos como si el agua fuese un bien de lujo y no un derecho sagrado. La cuarta copa, que hace que el sol abrase a los seres humanos, es una imagen escalofriantemente actual. Las olas de calor extremo, los incendios que devoran bosques y aldeas enteras, las sequías interminables que provocan hambre, migraciones forzadas y conflictos por el agua, todo ello forma parte ya del paisaje habitual del siglo XXI. Y sin embargo, nos comportamos como si nada. El Apocalipsis dice en 16:9 que aun siendo quemados por el fuego, los hombres no se arrepintieron ni dieron gloria a Dios. Esa obstinación, esa negación suicida es también la nuestra. Sabemos lo que ocurre y sin embargo seguimos consumiendo, votando y produciendo como si la tierra fuera inagotable.
La quinta copa sumerge al reino de la bestia en tinieblas y quizá no se trate solo de oscuridad física, sino de oscuridad moral, esa ceguera espiritual que impide ver la conexión entre nuestras acciones y sus consecuencias. Vivimos en un mundo donde la destrucción se camufla bajo términos como crecimiento, progreso o competitividad, donde los responsables del colapso ambiental se reúnen en cumbres climáticas escoltadas por jets privados, donde los incendios en la Amazonia se justifican como soberanía nacional y la extracción de petróleo en el Ártico como una oportunidad económica. Entonces son tinieblas no por ausencia de luz, sino por exceso de mentiras. La sexta copa seca el río Éufrates preparando el camino a los reyes del Oriente. Y si eso no significara la preparación de una batalla final, sino la exposición de las grandes tensiones geopolíticas actuales. En el siglo XXI, la escasez de agua ya es una causa directa de conflictos. Turquía, Siria e Irak se disputan el control del Éufrates y del Tigris. Egipto, Sudán y Etiopía, el del Nilo. India y China, el del Brahmaputra. Israel y Palestina, el del Jordán. Las guerras del futuro no serán solo por petróleo, sino por agua, por tierra fértil, por sobrevivir en un mundo que hemos empobrecido. El secado del Éufrates ojalá fuera solo una metáfora, la hemos convertido en una profecía que se cumple a tiempo real. Y finalmente, la séptima copa produce un gran terremoto que divide la gran ciudad en tres partes, derriba montañas e islas y hace caer del cielo un granizo descomunal. Una buena imagen del colapso sistémico, un mundo que se fractura, una economía que se tambalea, una sociedad polarizada y una tierra que reacciona violentamente al maltrato acumulado. El Apocalipsis no dice que Dios arroje el caos sobre la humanidad. Lo que dice es que la humanidad, al adorar a la bestia, es decir, al poder absoluto del dinero, del consumo y del control, termina desencadenando su propia ruina. Y aún así, el texto no concluye con destrucción, sino con esperanza. Las copas no son el final, sino el preludio de algo nuevo. Como los dolores de parto que anuncian una vida diferente, no se derraman para aniquilar, sino para purificar. En este sentido, la crisis ecológica no es solo una amenaza, es también una revelación que nos muestra que no podemos seguir como hasta ahora. Nos llama al arrepentimiento, que no es culpabilidad, sino cambio radical, y nos invita a volver a las fuentes, a vivir con sobriedad, con justicia y con comunión con todo lo creado. Porque el juicio, en clave apocalíptica, no es la venganza de Dios, sino las consecuencias de nuestros actos. Pero aún estamos a tiempo. Como dice Apocalipsis 16:15, mira que vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda sus vestidos para no andar desnudo y que no vean su vergüenza. Es decir, dichoso el que despierta, el que se da cuenta antes de que sea tarde y hace algo al respecto. En medio del trono, rodeado de ancianos y seres vivientes, aparece el Cordero. No es un león, no es un emperador, no es un guerrero. Es significativo que el Apocalipsis describa al Cordero en 5:6 como degollado. Degollado, pero no vencido. Herido, pero no muerto. Este es el centro de la visión apocalíptica. El poder no reside en la violencia, sino en la fidelidad. La historia no la salvan los fuertes, sino los fieles, y el juicio final no se dicta desde el miedo, sino desde la compasión. En el mundo contemporáneo, donde la bestia, el falso profeta y la gran ramera se manifiestan también en la violencia de género, en la misoginia institucional, en la homofobia estructural y en el racismo sistemático, que siguen marcando vidas y cuerpos, el Cordero se convierte en una figura clave para una espiritualidad que libere y no oprima, porque el Cordero representa al que ha sido rechazado por no encajar en el molde dominante y sin embargo se mantiene en pie.
Así que el Cordero se convierte, del mismo modo, en el símbolo de las mujeres silenciadas y de las personas de la comunidad LGTBIQ+, excluidas de los púlpitos, de las leyes y de los relatos oficiales, y también de las personas racializadas a quienes el sistema ha querido mantener siempre en la periferia, en los márgenes, en sospecha. La herida del Cordero es la herida del migrante discriminado, del joven afrodescendiente detenido por su color de piel, de los pueblos indígenas cuyos territorios se saquean, de los gitanos a quienes se les niega un hogar, de los afroeuropeos silenciados en los relatos oficiales. Es también la herida de las mujeres maltratadas, golpeadas o asesinadas por quienes dicen amarlas. Es la de las personas LGTBIQ+, perseguidas por su orientación o identidad, forzadas al silencio, agredidas en la calle o incluso ejecutadas en nombre de la ley o la religión. Es la herida de quienes son insultados en las redes, discriminados en el trabajo, ignorados por los medios y marginados por leyes escritas sin ellos. Y sin embargo, como el Cordero, siguen en pie. El Apocalipsis no oculta esa herida, sino que la pone en el centro del trono. Es desde ahí, desde esa carne marcada, donde se abre el libro sellado. La historia solo se comprende cuando se contempla desde la perspectiva de las víctimas. Lo que los imperios desprecian, Dios lo coloca en el centro. Y es que la lógica del Cordero invierte todas las lógicas del poder. No reina por su fuerza, sino por su entrega. No impone, sino que llama. No somete, sino que libera. El Cordero no es el león del patriarcado, ni el dios celoso del control sexual, ni el dictador de cuerpos, ni el caudillo racial. El Cordero es el cuerpo vulnerable y vulnerado, crucificado por un mundo que teme la ternura, la diferencia, el rostro oscuro del otro, que censura un pezón en una red social, pero no tiene problemas en permitir una agresión homófoba filmada en directo. El Cordero es el cuerpo de la mujer que denuncia un abuso y no le creen. Es el cuerpo del joven trans que reza en secreto porque en su iglesia no hay lugar para él. Es el cuerpo del niño racializado que aprende a tener miedo de la policía antes que confiar en la justicia. Es el cuerpo de las trabajadoras migrantes explotadas sin contrato, de los refugiados empujados al mar o de los indígenas desplazados por las empresas extractivas. Por eso, en la liturgia celestial de Apocalipsis 5, los ancianos se postran y cantan: digno eres de abrir el libro porque fuiste degollado. Es decir, la dignidad viene de la herida asumida y no de la pureza fingida. La salvación no la trae el que no ha caído nunca, sino el que ha caído y se ha levantado con otros. El que no niega su historia, sino el que la transforma en fuente de compasión y justicia. Hoy, muchas religiones, incluso en nombre del Cordero, exigen sacrificios que él jamás pidió: celibato obligatorio para personas LGTBIQ+, silencio para las víctimas de abusos, sumisión para las mujeres, invisibilidad para los migrantes, obediencia para los pobres. Y sin embargo, en la visión del Apocalipsis, el Cordero no exige sangre ajena, sino que entrega la suya para que nadie más tenga que ser sacrificado. Su poder es redentor, no excluyente. Es el opuesto de la lógica sacrificial que ha hecho del machismo, del racismo y de la homofobia una teología. El Cordero es también una figura profundamente subversiva porque rompe con los arquetipos del poder dominante. El Cordero habita lo herido, lo ambiguo, lo no normativo, lo que resiste al molde blanco, varón, heterosexual, burgués y occidental. No se presenta como un varón dominante, sino como una presencia que desafía los códigos establecidos. El mundo lo rechaza, pero el cielo lo proclama rey. Y es ahí donde se juega el verdadero Apocalipsis. ¿A quién damos autoridad para interpretar la historia? ¿A la bestia, que impone como única forma de ser hombre, mujer, creyente o ciudadano? ¿O al Cordero, que acoge todas las heridas y hace nuevas todas las identidades? Frente a quienes predican un evangelio del control, el Apocalipsis anuncia un evangelio de la ternura. Frente a quienes proclaman condena desde sus púlpitos, el trono de Dios proclama, siguiendo Apocalipsis 7:14, dignos sois porque lavasteis vuestras túnicas en la sangre del Cordero. Es decir, la dignidad no se alcanza por ser perfectos, sino por haber andado en medio del rechazo y por haber amado
en medio de ese rechazo, por haberse sostenido en pie cuando el mundo decía que no valían nada. En un tiempo donde los discursos de odio ganan terreno en la política, en los medios, en las redes y en las iglesias, el símbolo del Cordero es una llamada radical. El verdadero Mesías no es quien impone temor, sino quien genera espacios. No es quien castiga, sino quien abraza. No es quien impone silencio, sino quien escucha el grito de los marginados. Y por eso el que se sienta en el trono no es el verdugo, sino la víctima sacrificada, y eso lo cambia todo. Como hemos visto, este libro tiene mucho que ver con nosotros, porque vivimos en un mundo sacudido por múltiples crisis. La crisis ecológica, las guerras, la deshumanización tecnológica, las desigualdades extremas y una sensación de incertidumbre constante. Pero el Apocalipsis, lejos de ser un texto desfasado o propio de una generación atemorizada, puede leerse como una invitación a la lucidez espiritual, porque nos habla del poder corrupto que se disfraza de divinidad, que en la Roma imperial eso era el culto al emperador, pero que hoy puede ser el consumismo, el nacionalismo exacerbado o los sistemas que deshumanizan en nombre del progreso. El libro nos habla, por tanto, del discernimiento crítico, invitándonos a identificar las bestias de nuestro tiempo, sistemas económicos inhumanos, tecnologías que esclavizan, ideologías que justifican la exclusión. No todo lo que brilla es bueno, ni todo poder es justo. Estamos llamados a no rendir culto a la bestia y eso significa hoy no adorar al dinero, al éxito, a la tecnología o al poder. Significa desarrollar una espiritualidad crítica que nos aparte de los falsos dioses para que nos preguntemos a nosotros mismos qué gobierna nuestra vida y qué nos esclaviza. Nos habla también de la esperanza activa, lejos del fatalismo. No hay ningún pasaje del Apocalipsis en el que se llame a la humanidad a sentarse y a esperar a que Dios arregle las cosas, sino que llama a perseverar y a vencer. Es decir, es un texto de resistencia, de esperanza comprometida en que las cosas pueden mejorar. Este libro llama a resistir no desde el odio, sino desde la fidelidad al bien, recordando que cada gesto de justicia, amor y verdad tiene sentido en la historia. Y nos habla, por último, de la visión y la misión de un mundo renovado. Los mártires bajo el altar claman por justicia. El Apocalipsis da voz a los olvidados, los pobres, los perseguidos y los asesinados. Es una teología de la memoria y una liturgia de la historia. Donde las trompetas y copas de la ira de Dios muestran una tierra devastada, hoy podemos leerlas como una denuncia de la crisis ambiental, pero también como una llamada a restaurar la creación. El capítulo final del Apocalipsis presenta una nueva Jerusalén, sin lágrimas, sin muerte, donde Dios habita con la humanidad. Esto no es solo el cielo y la tierra futuras, es también una metáfora de lo que podemos construir si encarnamos los valores del reino. Porque la Nueva Jerusalén permite la entrada de todas las naciones, los pueblos. El Apocalipsis habla en plural, no excluye a los otros, sino que los acoge si buscan la verdad. Esto tiene importantísimas implicaciones para la convivencia global. La Nueva Jerusalén no es un final evasivo, sino una profunda propuesta teológica, política y espiritual. La Jerusalén que vendrá no es un cielo de nubes etéreas, sino una ciudad con muros, con puertas, con calles y fundamentos, donde la gloria y presencia de Dios sustituye al templo y donde, según Apocalipsis 21:4, no habrá más llanto, muerte ni dolor. Esto implica algo radical, que la esperanza cristiana no es huida del mundo, sino transformación del mundo. No se trata de salvarse del caos, sino de que la justicia y la misericordia de Dios se encarnen en la historia. La Nueva Jerusalén no es una recompensa lejana, sino un modelo anticipado de cómo podría ser el mundo cuando se rige por el amor en vez de por el miedo. La utopía del Apocalipsis no es una huida al cielo, sino un descenso a la tierra, el reino de Dios que abraza el mundo y la historia. Y para el cristiano del siglo XXI, la Nueva Jerusalén es un llamado a vivir desde ahora
según los valores del reino, lo que implica rechazar el cinismo político y creer que la justicia es posible, no pactar con la bestia ni con la ramera en ninguna de sus formas, aunque el precio sea alto, y vivir la fe como fermento de una sociedad compasiva, no como adorno del sistema. La esperanza apocalíptica no es ingenua ni evasiva, sino presencia y resistencia activa. Es afirmar que la última palabra no la tiene ni el dinero, ni la muerte, ni la violencia, sino el Dios que hace nuevas todas las cosas. No es baladí que el símbolo de esa novedad radical que transforma el mundo sea Jerusalén. Para el judaísmo, Jerusalén es más que una ciudad, es una promesa, una añoranza, el centro del mundo. El Salmo 122 canta: «Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor». La Jerusalén futura es la ciudad restaurada de paz, con justicia para el huérfano y la viuda y libre de opresión extranjera. Para el Islam, Jerusalén, o mejor dicho, Al-Quds, la Santa, es el lugar desde el cual el profeta Muhammad ascendió al cielo después de orar a Dios en compañía de todos los profetas anteriores. Es también, por tanto, símbolo de unidad espiritual, dignidad humana y derecho colectivo. Desde esta raíz, la ciudad santa es una utopía de encuentro, no de conquista. El sufijo de Jerusalén, shalom, shalam, paz, armonía, plenitud. Para los cristianos, Jerusalén es más que el escenario histórico de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es el símbolo de una esperanza definitiva, de una promesa cumplida y aún por cumplirse. Representa el horizonte escatológico hacia el cual camina la historia, una ciudad abierta, sin exclusiones, donde cada lágrima será enjugada y la luz no vendrá ya del sol, sino de la presencia de Dios mismo. No es, por tanto, una meta geográfica, sino espiritual, un hogar universal en el que caben todas las naciones, donde la reconciliación sustituye al juicio y el amor vence a la muerte. Incluso para quien no cree, la Nueva Jerusalén del Apocalipsis puede leerse como una figura filosófica de la sociedad justa, al estilo de las utopías de Platón, Tomás Moro o Byung-Chul Han. Una ciudad donde el poder sirve a la vida, donde la verdad no se vende y la dignidad no se negocia. Esta visión puede inspirar a los activistas que luchan por los derechos humanos, a los educadores que siembran pensamiento crítico, a los artistas que denuncian el horror y celebran la belleza, y a los místicos sin religión que crean que el amor sigue siendo una fuerza subversiva y que luchan por la verdad. Precisamente en el capítulo 19 del Apocalipsis aparece un jinete sobre un caballo blanco, fiel y veraz, que juzga con justicia y combate con rectitud. No obstante, no empuña un arma en la mano, sino que la espada sale de su boca, según Apocalipsis 19:15. ¿Qué significa esto? Que no se trata de violencia física, que el Mesías no es un guerrero al estilo humano, sino un portador de la verdad que desenmascara la mentira con la palabra. La espada que sale de su boca es símbolo del juicio, del discernimiento, del verbo que corta como un bisturí espiritual. Ya lo decía el autor de Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y discierne los pensamientos del corazón. En un mundo saturado de propaganda, manipulación y ruido, la palabra verdadera es profundamente subversiva. No mata, pero destruye las máscaras, deshace los ídolos y derriba los imperios construidos sobre la mentira. La espada en la boca es entonces el discurso ético y valiente frente a la injusticia, la predicación que no adula al poder, la crítica que no calla ante el abuso y la palabra que defiende la dignidad humana. El Apocalipsis no da fechas, pero sí deja una certeza, que el mal no es eterno, que la historia no es absurda y que el reino no es solo futuro. La Nueva Jerusalén desciende del cielo, sí, pero se prepara en la tierra cada vez que alguien se niega a odiar, cada vez que se perdona lo imperdonable, cada vez que una comunidad acoge al excluido, cada vez que alguien dice la verdad aun cuando no conviene. Entonces, como dice el texto final en 22:5, ya no habrá noche y no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque Dios será su luz y reinarán por los siglos de los siglos. La luz vencerá a la oscuridad, la verdad vencerá a la mentira, el amor al odio y el bien al mal. Si hay algo que hace que el Apocalipsis siga fascinando es su capacidad narrativa. No es un tratado teológico, es una historia. No es un código secreto, es una visión que transforma.
como un espejo donde nos vemos a nosotros mismos, pero también como una ventana hacia lo que podríamos ser. Nos recuerda que toda realidad puede cambiar, que detrás de las máscaras del poder hay fragilidad y que la esperanza no es ingenua sino rebelde. El Apocalipsis no está destinado a infundir miedo, sino a despertar coraje. Nos desafía a vivir con sentido, a no rendirse ante la desesperanza y a mantener la fe, la confianza en que pese a todo, el amor vence y prevalece. Y por eso sigue siendo relevante, porque el Apocalipsis, aún con toda su extrañeza, continúa hablándonos, porque es un espejo del alma y del mundo, es una crítica al poder injusto y una meditación sobre la esperanza. No se trata de saber cuándo ni cómo vendrá el fin, sino de vivir el presente con sentido, con compromiso y con lucidez espiritual. Y como dice el texto en 1:3, bienaventurados los que leen y los que escuchan estas palabras. Así que, ojalá también nosotros, creyentes o no, seamos bendecidos por su verdad profunda, que, por serlo, continúa resonando por los siglos. Muchas gracias.